Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Queremos rogarte, Señor, que nos permitas comprender tu palabra y permita, Señor, que lo que habremos de escuchar y leer sea de bien para todos nosotros. Te damos gracias porque bajo tu voluntad podemos alcanzar salvación y misericordia. Te agradecemos y te pedimos que podamos corresponder a ella, Señor, con alegría y con la responsabilidad, Señor, de hallarnos perfectos delante de ti. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya en el capítulo 7 de Romanos, es bueno que podamos analizar lo que el pasaje dice y podamos concretarnos en algo. ¿Sabe? Hay una controversia, no controversia, hay una división de opiniones en la iglesia cristiana respecto de la salvación. Muchos predican o enseñan que la salvación se pierde cuando el cristiano peca deliberadamente delante de Dios. Otros predicamos que es tal la misericordia de Dios que esto no sucede. Vean bien lo que dije, es tal la misericordia de Dios que esto no sucede. Y este capítulo leído sin un contexto, pues sí nos puede tambalear en lo que dice, ¿no? Simplemente este último versículo dice, en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, perdón, no es aquí. El último versículo de este capítulo dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este versículo por sí solo, pues sí nos mueve, ¿no? Sería controversial verlo así a simple vista, ¿no? Por eso es importante que cuando leamos la palabra, pues tratemos de enfocarnos en todo lo que dice, no en un solo versículo, ¿no? Para no sacar de contexto lo que ahí dice. Antes de continuar, hermanos, como la semana anterior, la escuela dominical es esto, ¿no? Hace como unos 2 años me decía un pastor de Monterrey, dice, sí, dice, nada más que ponte de pie ahí en el púlpito, porque pues eso te da autoridad, ¿no? Yo le decía, pues es que no es prédica, es escuela dominical, es para que los hermanos pregunten. Dice, pero nadie pregunta. La escuela dominical es para que preguntemos, ¿sale? No importa si no terminamos el pasaje, es para que preguntemos, porque, hermanos, a veces nos vamos con la duda y se nos olvida por allá y ya no sabíamos de qué era, ¿no? Entonces, tienen que preguntar, háganlo con toda confianza, este espacio es para ello, ¿no? Deberíamos estar sentados todos en una mesa y a lo mejor así tendríamos más confianza de hacerlo, pero no hay ningún problema, no hay interrupciones. Alguna vez vi que a mi papá dentro de una predicación alguien le interrumpió y le cuestionó, y él respondió sin ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, tomemos este tiempo para ello. Bien, dice, versículo 1 del capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? A ver, sin hablar de Biblia, en todos los lugares hay leyes, todos los países, en todos los rincones hay leyes, ¿no? Incluso hay algunos que se rigen por usos y costumbres, pero son leyes, ¿no? A fin y al cabo. Pero la ley solamente gobierna sobre el hombre durante el tiempo que vive, ¿no? Si hay por allí algún asesino, algún secuestrador, algún violador que esté en proceso de ser juzgado y se muere, pues hasta ahí acabó la ley, ¿no? Ya la ley ya no se enseñorea de él, solo se enseñorea mientras vive. A esto se refiere el apóstol en este primer versículo. No hablando exactamente de la ley de Moisés, o por supuesto que se refiere a ello, pero dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es decir, solamente mientras vivimos hay una ley que nos rige, ¿no? En este caso, la ley de Moisés solamente rige, dice, mientras que el hombre vive. Porque la mujer casada va a ser una comparación del encuentro que tenemos con la ley.
y el matrimonio, ¿no? La mujer está casada con el hombre mientras que éste vive, ¿no? El día que la mujer es viuda, por supuesto que hay muchas mujeres que dicen, no, yo me casé con este hombre y hasta que me muera, ¿no? Así se haya muerto ya. Sin embargo, en el momento en el que el hombre o la mujer mueren, ese matrimonio ha sido consumado, ha sido terminado, ¿no? El mismo sacramento del matrimonio dice así, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Bueno, cuando está la muerte, hay una separación, a menos que, como decía yo, alguna mujer pues sienta que es propio el no volverse a casar, ¿no? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es lo que les explicaba, si estamos casados, en el momento en que esa persona con la que estamos casados muere, estamos libres de ese matrimonio que tenemos para con ellos, ¿no? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, es decir, mientras no esté muerto el marido, hay un pecado llamado adulterio. ¿Por qué? Porque se está uniendo a otro varón sin que el que es el propio esté vivo, ¿no? Dice que la mujer se acercó al Señor y le dijo, bueno, más bien el Señor le dijo, ve con tu marido, ¿no? Dice, no, ese no es tu marido, 5 maridos has tenido y este no es, ¿no? ¿Por qué? Por la simple razón de que hay una unión entre el hombre y la mujer, que a no ser por causa de adulterio no puede romperse. Esa es la instrucción del Señor acerca del divorcio. En la ley de Moisés muchos daban carta de divorcio a sus mujeres, casi porque es que no sabe cocinar. Ah, bueno, toma tu carta de divorcio y vete, ¿no? Pero el Señor Jesús hace referencia a esto y dice, no, la única separación posible es por causa de adulterio, ¿sí? Y por supuesto esto da derecho a la que fue o al que fue engañado, no al que adulteró, ¿no? Pero dice así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, la muerte es lo que deslinda a un hombre o a una mujer de estar casados legalmente, llamémoslo así. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A ver, Pablo hace esta comparación para que podamos comprender por qué estamos libres de la ley escrita a Moisés. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y muere, decíamos la semana anterior, siendo maldito en esa cruz, en ese momento hay un cumplimiento de la ley total. Todos los mandamientos de la ley se cumplieron en Jesucristo. ¿Por qué tuvo que venir y nacer de una virgen? Porque tenía que cumplir con esta ley como hombre. Como hombre se sostuvo o se mantuvo sin pecado. Como hombre se mantuvo recto delante de Dios. Como hombre murió al pecado por todos nosotros. Y por eso esa ley está terminada. Yo no he venido a esta ley para abrogar, no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. Entonces el Señor Jesucristo cumplió todo lo que la ley decía, y la ley decía que el que tuviese pecado tenía que morir. Por eso murió. Cuando nosotros creemos que el Señor Jesucristo murió, entonces nosotros mismos estamos cumpliendo la ley en esa muerte. ¿Sí? Si yo digo, creo que el Señor Jesucristo vino y murió por todos mis pecados y mis ofensas, estoy diciendo que en ese momento que Él murió, todos mis pecados y ofensas fueron enterradas. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando Jesucristo murió, como ustedes creen que Él murió por sus pecados, entonces esa ley ha muerto. Si está comparando con lo del marido atrás, dice que cuando el marido muere, entonces tiene la mujer derecho a poder estar con otro marido, con otro hombre.
si nosotros o esa ley murió en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos derecho a estar bajo una nueva ley. Eso es lo que está diciendo. Dice este versículo, continúa el versículo 4, para que seáis de otro. ¿De cuál otro? No de Jesucristo el que fue crucificado. Dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estuvimos casados con el pecado y ese pecado murió en Jesucristo. Y cuando resucitó Jesucristo, nosotros nos unimos también a esa vida eterna. Ya no es la ley que estaba antes, es la nueva ley. ¿Y cuál es la nueva ley? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que confiese con su boca que Jesús es el Señor, eso le salva. Esa es la nueva ley. La antigua ley traía preceptos que cumplir para alcanzar vida eterna, pero nadie podía cumplirla. Al morir el Señor Jesucristo y cumplirla, esa ley fue cumplida y quitada. Es como ahora, ¿no?, que hablan tanto de la nueva constitución de López Obrador. La verdad no conozco el contenido y no me voy a poner ahorita a decir que está bien o que está mal, pero me refiero a que hay una ley o una constitución que ha de iniciarse y que va a abrogar la antigua constitución. Tenemos 2 constituciones ya, ¿no? Entonces, de hecho, por eso el día 5 no trabajamos los que estamos en las escuelas, ¿no? Hay 2 constituciones ya, y esta pudiese ser una tercera que apartaría las primeras 2 y que esta regiría. Eso es lo que está diciendo al apóstol Pablo. La antigua ley decía que había cosas que tenías que cumplir para alcanzar vida eterna, pero nadie las cumplió. Cuando el Señor Jesucristo las cumple, hay una nueva ley, y esa nueva ley nos invita solamente a creer. Eso es suficiente. Porque mientras estábamos, dice el versículo 5, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando vale la pena hablar de este término, el término carnal, se refiere a el presente del hombre. En nosotros hay carnalidad, ¿sí? Y esa carnalidad, ¿qué quiere decir? Que somos llevados al pecado, ¿sí? En todos nosotros, hasta que no venga el Señor Jesucristo por nosotros, eso será un presente en nuestra vida. La carnalidad es algo que no vamos a poder evitar. Vamos a pecar de una u otra manera. ¿Está mal? Por supuesto que está mal. Pero no entender que Dios nos ha perdonado por ello es no entender el valor de su sacrificio. Entonces, cuando diga, es que hermano, en la carne pequé, bueno, se refiere a que pecamos porque en nuestro cuerpo está propenso al pecado. A mentir, al enojarse, al codiciar, dice la palabra, ¿no? Que el que mira a una mujer para codiciarla ya ha pecado en su corazón, ¿no? Entonces ya no es el hecho de que tengamos una relación sexual para engañar a nuestra mujer. El hecho de observar a una mujer, de desear a una mujer, de codiciarla, ya nos ha permitido pecar en nuestro corazón. Esa es la carnalidad, ¿no? Dice el versículo 7, y a partir de aquí encontramos lo que debemos saber para terminar con esa inquietud de saber si vamos a ser salvos o no. Yo les decía semanas antes, si nosotros confiamos en lo que nosotros somos para alcanzar salvación, estamos perdidos, porque todos los días vamos a dudar de la salvación, ¿no? Si nosotros confiamos en lo que el Señor Jesucristo ha hecho y que en su mano está nuestra salvación, estaremos esperanzados de alcanzar vida eterna a través de ello y no a través de nosotros. ¿Qué diremos pues? Dice el versículo 7, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás.
Les decía la semana anterior, lo que la ley dice, lo que en el Éxodo está escrito, o en lo que Levítico y Deuteronomio está descrito en la ley, solamente es un listado de las cosas que están bien o están mal delante de Dios. Pone un ejemplo aquí. Yo tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, si la ley no dijera no matarás, entonces las personas hacían justicia por su propia mano, ¿no? Ojo por ojo, ¿no? Dicen por ahí, diente por diente, ¿no? Pero si la ley dice esto está mal, entonces no hay cómo negar que hay pecado. Entonces dice Pablo que por la ley conoció el pecado, porque en la ley estaba escrito, ¿sí? Si yo les digo, hermanos, está mal que adoremos una imagen, la Biblia nos enseña que no debemos hacerlo. Regularmente las personas que son católicas son a las que les creará algún conflicto, porque ellas no lo ven mal, así fueron enseñadas, ¿no? Pero si ya hay un conocimiento, si la Biblia nos lo está diciendo, la misma Biblia católica lo dice, si la misma Biblia católica lo dice y si la Biblia que tenemos lo dice, bueno, pues entonces ahora sí ya saben que está mal adorar una imagen. Si lo hacen, entonces es pecado, ¿no? Pero si no existiera la ley que lo dijera, entonces no habría un sentimiento de saber que están mal, están errados. Hay cosas obvias, ¿no? Que hoy lo vemos obvio, ¿no? Matar, hurtar, eso creemos que está mal porque es lo obvio en nuestra mente. Pero hay muchos que han crecido con una enseñanza que no ven las cosas mal. Pero en el momento en que se les dice, que se les demuestra, entonces sí ya sería pecado, que ellos sabrían que está ahí latente, ¿no? A eso se refiere. Tampoco conocería la codicia, dice, si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. A veces leemos los versículos y parecen trabalenguas, ¿no? El pecado tomando ocasión por el mandamiento. A ver, si usted tiene a sus hijos, y a sus hijos, yo ahorita a Hannah le digo, no hagas esto, y luego le digo, parece que te dije, ve y hazlo, ¿no? Así nos dicen nuestros padres, ¿no? No hagas esto. Pues te da la ansiedad de hacer las cosas y vas y las haces, ¿no? Entonces dice el apóstol, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, es decir, el mandamiento decía no codiciarás. Y a veces nosotros pecamos no porque sepamos que está bien o que está mal. A veces pecamos solamente porque nuestra voluntad sea hecha. Me dijeron que esto estaba mal, pues ahora lo hago. ¿Qué dice la Biblia acerca de Esaú, no? Dice la Biblia que a Esaú se había visto que a sus padres les parecía mal que tomara mujer cananea. Y literalmente dice que entonces, para que esto fuese ocasión de enojo para sus padres, tomó una mujer cananea. Se le dijo a Jacob que fuera hasta la casa de Labán y tomara de ahí mujer, porque no tomara mujer cananea. Y entonces dice la Biblia que Esaú, viendo que esto molestaba a sus padres, tomó mujer cananea. Entonces no era por el pecado, sino por la ocasión que tomó el pecado, la oportunidad que tuvo de hacer, digámoslo así, su santa voluntad, ¿no? A esto se refiere. El pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios con profundidad, cuando nos empezamos a dar cuenta que hay más y más cosas que están mal delante de Dios. Decía Adi hace ratito que hablaba acerca del perdón, ¿no? Qué difícil es que nosotros decidamos perdonar. Queremos que la otra persona venga y se disculpe con nosotros. Y entonces decir, bueno, sí te perdono. Así no es. Les tengo noticias. Si ustedes no perdonan, la otra persona está como si nada.
No le importa. Pero esto sí genera en nuestro corazón un daño que sí puede ser irremediable. Entre más pasa el tiempo, más duro se hace nuestro corazón para perdonar. Es así. Y entonces dice Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, entre más me acerqué y me acerqué y me acerqué al Señor y a su ley, el pecado revivió, es decir, yo vi que había más pecado en mí. Si nosotros nos acercamos a Dios, nos vamos a dar cuenta cuán indignos somos. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta que estamos cada vez más cerca de Dios? Porque hay más cosas que nos incomodan. Les decía la semana pasada, hay veces que estás en medio de lo que estás haciendo mal y el Señor en ese momento te muestra que lo estás haciendo mal y tienes una desilusión acerca de lo que antes te hacía feliz, ¿no? Yo les decía hace 8 días, a mí me hacía feliz tomar, pero llegó el momento en que era tan incómodo hacerlo. Y eso no me pasaba antes. Pero cuando te acercas a Dios, te hace ver que necesitas cada vez más y más y más y más de Él. Algunos toda su vida le han contestado a sus padres y se acercan a Dios. Y Dios les muestra y les dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y cuando discutes con ellos, ahora te sientes mal por haberlo hecho. Ahí es cuando podemos nosotros entender que nos estamos acercando al Señor. Si no hay nada que nos incomode, estamos ahora sí que como el juego, ¿no? Fríos, 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 helados. Pero nos vamos acercando y como el jueguito, caliente, tibio, tibio, caliente, ardiendo, hirviendo, ¿no? Acerquémonos a Dios. ¿Tienes una duda de que algo esté mal? Pregúntaselo a Dios. Acércate a Él. Que te incomode. Si te incomoda, quiere decir que Él ahí está. Preocúpate el día que no te preocupa. Les decía la semana anterior. Entonces dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Cuando no estamos cerca de Dios, podemos vivir y no pasa nada. Pero venido el mandamiento, venida su enseñanza, venido su espíritu, el pecado revivió. Y dice, y yo morí, y yo entendí que estaba muerto. Fíjense quién lo estaba diciendo. El mismo que decía, yo soy fariseo de fariseos, yo soy judío, yo soy de la tribu de Benjamín, yo esto, yo el otro, yo perseguía esto. Ese mismo que tenía tanta seguridad en lo que hacía, dice, el pecado revivió en mí y yo morí. Si yo tenía esperanza de alcanzar la vida eterna porque seguía la ley y porque buscaba cumplirla, entre más me acerqué a su mandamiento, entendí que yo estaba muerto. Entre más nos acerquemos a Dios, más nos vamos a dar cuenta de cuán imperfectos somos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, la misma ley que trataba de guiar al pueblo para que se acercase a Dios y que era buena, a mí me resultó por muerte. Por supuesto, era vida eterna para el que la cumplía, ¿no? Pero era condenación para el que no. El Evangelio es lo mismo, es vida eterna para el que cree, pero es condenación para el que no. Ayer dice el mismo mandamiento que era para vida, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese mandamiento es para vida, pero para los que no creen, les resulta para muerte. He ahí, por eso debemos ser tan insistentes con los nuestros. Una y otra vez y otra vez y otra vez, las veces que sean necesarias, hijo, conoce al Señor. Hijo, acércate al Señor. Hijo, entrega tu vida al Señor. No sé cuántas veces mi papá me dijo eso, pero creo que nunca dejó de hacerlo. Nunca. Ese es el amor de los padres. Acércate al Señor.
No quieres ir conmigo, no vayas conmigo, ve a otro lado. Búscalo. Regálele una Biblia. No te pido más, léelo. No te va a hacer mal, ¿verdad? Léelo. Busquemos las maneras. Porque lo que para algunos resulta para vida, para otros resultará para muerte. Porque el pecado, dice el versículo 11, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El mandamiento era seguir toda la escritura, toda la ley y alcanzar vida eterna. Pablo había sido engañado porque creía que él hubiese podido alcanzar la vida eterna con cumplir la ley. Pero no fue así. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, la ley no la quitó el Señor porque era mala. Él la cumplió porque era buena. El mandamiento no matarás es bueno. El mandamiento no robarás es bueno. No codiciarás es bueno. Eso es bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice el versículo 13. La ley que es buena vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, lo que condena al hombre es el pecado. No la ley de Moisés, no la ley que el Señor había mandado. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí es donde vamos a tener que analizar bien profundamente. Lo que hago no lo entiendo, dice el versículo 15. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. A ver, lo que hago no lo entiendo. Es decir, hermano, es que yo, mire, me la paso orando. Voy al templo todos los domingos. Siempre que puedo le hablo a las personas del Señor. Pero no entiendo por qué peco. Es que no entiendo por qué si ya le pedí al Señor 5 o 10 veces por esto mismo, no puedo quitármelo de encima. Lo que hago no lo entiendo. No entiendo por qué mi comportamiento sigue siendo así. Si de verdad busco al Señor con todo mi corazón. Si cuando le pido el perdón al Señor y lloro, de verdad estoy arrepentido por ello. Muchos pastores dicen, es que eso es remordimiento y no es arrepentimiento. ¿Y quién sabe eso? ¿El pastor? No. El único que puede juzgar es el Señor. El único que sabe si doblaste tus rodillas, si lloraste y clamaste porque estabas arrepentido, es Él. Yo veo muy delicado que nosotros podamos decir así. Es que si tú lo sigues haciendo es porque tienes remordimiento, no estás arrepentido. Porque si estuvieras arrepentido no lo volverías a hacer. Eso es mentira. El mismo Pablo dice aquí, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Servir al Señor y ser delante de Él recto. Eso es lo que quiero hacer. Sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué aborrezco? El pecado. Yo busco delante del Señor todos los días comportarme de una manera distinta. Eso es lo que quiero. Pero el pecado que aborrezco es lo que termino haciendo. Si nosotros no enseñamos a la iglesia que esto pasa, los hermanos por eso se van. Porque dicen, ¿para qué voy al templo? ¿Para qué voy a poner allá mi cara de hipocresía? ¿Para qué? Parece que es lo contrario. Parece que solamente voy a que el Señor me perdone y salgo y vuelvo a hacer lo mismo. Tenemos que entender que en nosotros el Espíritu es renovado cuando creemos en el Señor Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo, dice el Señor. Y nuestro espíritu ha renacido. Pero seguimos habitando un cuerpo carnal, un cuerpo que se inclina al pecado. Por eso dice Pablo, lo que yo quiero hacer no hago,
Lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ya, si yo termino haciendo lo que no quiero, entonces lo único que estoy diciendo es que la ley que estaba hecha por el Señor a través de Moisés, pues era buena. Solamente damos argumentos para comprender que esa ley lo único que quería era que el hombre se acercara a Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí sí hay que tener cuidado en algo. Hay un pensamiento que se llama pensamiento agnóstico. Dentro de ese pensamiento había algo que daba una dualidad a la persona, el espíritu y la carne, ¿no? Entonces, pues el hombre decía, ay no, yo no pequé, fue mi carne. Y entonces quería hacer ver o hacer entender que no tenían por qué haber una retribución al pecado, pues porque lo que había pecado era su carne, no su espíritu. Mi espíritu está recto delante de Dios, pero mi carne peca, hermano. Ese es un pensamiento que es incorrecto. Pareciese que va contrario a lo que les acabo de decir, pero no es así. Porque cuando nosotros pecamos deliberadamente y decimos, es que fue mi carne, desconfiemos entonces de que cuando oramos al Señor, le habíamos entregado nuestra vida. Si esa es nuestra forma de pensar, decir, pues es que fue mi carne, ya luego Dios me perdona, mi espíritu está bien con Él. Suena muy diferente, ¿no? Suena muy diferente a decir eso, a decir, es que lo que aborrezco, eso hago. Eso es distinto. O sea, cuando nos cuesta que estamos pecando delante del Señor, necesariamente vamos a venir delante del Señor y le vamos a decir, Señor, perdóname. ¿Sí? Si yo me estoy equivocando y el Señor está en mí, mi pensamiento va a ser, Señor, perdóname. Y no va a ser justificarme a mí mismo. ¿Sí? Si yo me justifico por las cosas que hago mal, tengamos bien en cuenta, acerquémonos a Dios. Porque entonces quiere decir que no hemos hecho conciencia de que Él tuvo que morir. Cuando pecamos nos duele, ¿no? ¿Alguna vez se equivocaron, hicieron algo y lastimaron a sus padres? Yo se los he dicho muchas veces. Yo agarraba dinero de mi papá, mucho dinero, no poco. Y nos sentó a todos, pues éramos muchos, yo creo que David ya no estaba, pero estaban todos mis hermanos y nos empezó a decir, a ver, tiene mucho dinero, tiene mucho tiempo que yo me doy cuenta que me falta dinero. Y empezó a hacer de cuentas de todos, ¿no? Melania está en una escuela de paga y pago tanto. Elsa está estudiando para dentista y cada mes se paga tanto. Dulce está estudiando para diseño gráfico y cada mes es tanto. Y así empezó a hacer. A mí me pagaba la escuela privada también y era tanto, ¿no? Yo gano tanto al mes. ¿Cuánto dinero hace falta solamente para cubrir los gastos? Mucho dinero. Y yo me tengo que endrogar cada año y cada fin de año tengo que pagar y no es justo. Nadie dijo nada. Saquen todo lo que traigan en las bolsas, dijo. Yo sabía lo que había en mi bolsa, ¿no? Así que lo puse. Por supuesto que yo tenía ese dinero en mi mano y no dijo más. Yo me metí al baño avergonzado, pues estaban todos mis hermanos, estaban mis padres, pensaba todo lo que nos acababa de decir y yo creo que lloré como nunca, porque lejos de todo lo que había tomado, en verdad uno se da cuenta cómo lastima a las personas. Cuando nosotros nos equivocamos delante de Dios, ese es nuestro sentir. Una vergüenza por lo que hemos hecho y una necesidad de tener que venir delante de Él para que nos perdone. Eso no es lo mismo a decir, pues es que fue mi carne.
Hay un sentimiento de por medio que nos orilla y nos lleva a venir delante de Él, aún sintiendo la vergüenza de habernos equivocado. Así que dice, versículo 16, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, solamente les está diciendo por qué sigue habiendo pecado en nosotros. Sigue habiendo pecado en nosotros porque nuestro cuerpo no ha sido glorificado. ¿Cuándo va a ser glorificado? Cuando el Señor Jesucristo venga y nos permita resucitar. Dice el apóstol Pablo en Corintios 15, en 1 Corintios 15, que cuando el Señor venga y nos tome, nuestro cuerpo será glorificado. Dice, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un cuerpo inmortal y en un cuerpo incorruptible. Es decir, nuestro cuerpo, y el cuerpo al que el Pablo llama carnal, es un cuerpo corrupto, un cuerpo que difícilmente o nunca va a dejar de pecar. Que esto no está peleado con que todos los días busquemos no pecar, eso es diferente. Pero entonces él explica, ya no soy yo el que peca, sino mi cuerpo. No está separándolos como una dualidad, solamente está explicando el por qué él mismo se siente así, porque hay pecado en su cuerpo, porque tiene un cuerpo que es corrupto, que es corruptible. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, según mi espíritu, yo me alegro de que la palabra del Señor diga, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no. Yo me deleito, yo sé que eso es lo bueno para mí, en mi espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, mi cuerpo se rige por otro mandamiento, no por ese, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el versículo que sigue es como nos debemos sentir cada que pecamos. Miserable de mí. Por allí, Sergio, en la hojita que les di, hay una parte donde dice esto, miserable de mí, y dice 3 palabras que quieren decir eso. Esa sería en la segunda parte de la hoja, casi por terminar. Desdichado, desgraciado, infeliz. Eso es lo que el pecado acarrea a nuestras vidas. Solo eso es lo que acarrea. Por más que nosotros neguemos esto, ¿usted alguna vez se ha sentido así? Desdichado, desgraciado e infeliz. Si usted me dice, no, pues, a mí no pasa nada. Por supuesto que no. Ya les decía yo, los que son borrachos pierden la familia, pierden el trabajo, pierden la salud, pierden el dominio de sus emociones, lo pierden todo. Sí, estarán muy contentos, jajaja, jijiji, pero irremediablemente esto pasa. Y así podríamos irnos con todo. Ese dinero que yo tomaba de mis padres, para empezar, no me alcanzaba para nada. Y el día que me confrontaron con ello, yo lo único que quería era correr y decirle a mi papá, perdóname. No sabía cómo decírselo. No sabía con qué confianza podía acercarme con él. Sentía que había roto todo.
Lo único que sucedió fue que cuando salí mi papá me abrazó. Y eso me hizo sentirme más miserable, ¿no? Cuando Dios viene y nos perdona y en lugar de que haya una consecuencia solamente nos abraza, así nos sentimos, miserables. Un miserable que necesita de la gracia del Señor, desdichado, desgraciado e infeliz. Dice el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo que por más que quiero hacer lo que conviene para el Señor, peco una y otra vez? Y como por inspiración divina, porque así dice la palabra, ¿no?, que toda escritura es inspirada por Dios, la respuesta y el consuelo viene inmediatamente. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Imagínense al apóstol escribiendo la carta, casi al borde del llanto, diciendo: miserable soy, miserable de mí, porque he querido, pensaba él, hacer lo que conviene para mí, pero termino haciendo lo que me avergüenza delante de Dios. Y hace una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo que es carnal, que es propenso al pecado? Y el Señor le hace pensar en su mente: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo? Jesucristo. ¿Quién me va a librar un día de que cuando nuestro cuerpo se ha levantado ya no se enferme, ya no muera, ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor? ¿Quién me va a levantar para que ya no haya pecado y otra vez sea santo delante de Dios? Jesucristo. No la ley que dice que está bien o que está mal, porque resultará para muerte. Jesucristo, porque resultará para vida. El pecado ha muerto y entonces nosotros podemos desposarnos con Jesucristo bajo una nueva ley. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros comprendemos esto, hermanos, ya no tenemos que preguntar qué está bien y qué está mal. El mismo Señor nos mostrará lo que está mal. Pero ¿sabe qué? Que tampoco juzgaremos al de al lado. Tampoco señalaré las fallas en el de al lado. Porque esa misma gracia y misericordia que fue para uno, también es para él. Y porque somos salvos por esa misma gracia y misericordia. No porque yo me comporté mejor que él, sino porque ambos hemos creído en el Señor. Aquel ladrón en la cruz que murió con el Señor Jesucristo se acercó a la misericordia y a la gracia. Le decía al otro: ya no digas más, tú y yo merecemos esta muerte, pero él no. Y alcanzó misericordia y alcanzó gracia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermanos, no hay una dualidad en nosotros. Sí, el apóstol habla de que nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, dice el Señor, le decía a Pedro, ¿no? Nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debemos hacer entonces? Buscar que nuestra carne se someta al espíritu. Pero no siempre será así. Si fuese así, confiaríamos demasiado en nosotros. Si fuese que nosotros pensáramos: casi logro esta semana, un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado nos recuerda, dice que la ley es buena. El pecado nos recuerda que necesitamos de Dios.
el pecado nos recuerda que para ser salvos y alcanzar vida eterna, necesitamos de Jesucristo. Así que ¿quién nos librará? Jesucristo. Y demos gracias a Dios por Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a pesar de entender y saber que hay pecado en nuestro cuerpo mortal, podemos reconocer que nuestro espíritu a la verdad quiere hacer lo bueno. El pecado nos recuerda que la ley es buena. El pecado que aún hay en nosotros nos recuerda que solo Jesucristo es santo. El pecado que está en nosotros nos recuerda que debemos correr hacia la gracia, abandonarnos en la gracia y en la misericordia. Por supuesto que esto no nos da derecho a infringir los preceptos tuyos, porque en agradecimiento debemos hacer lo que es agradable a ti. Pero Señor, si no fuera por ti, estaríamos perdidos. Te damos gracias porque tú cumpliste la ley a través del Señor Jesucristo. Porque esa ley ha muerto, esa condenación ha muerto cuando el Señor Jesucristo murió. Porque nosotros mismos y nuestro pecado fueron llevados allí. Nuestra esperanza es que cuando tú vengas y nos levantes, este cuerpo que hoy es pecador y que infringe la ley, será levantado en un cuerpo inmortal, como fue creado en el principio a imagen y semejanza tuya. Llévanos a agradarte y llévanos, Señor, a buscar el ponernos a cuentas contigo cada día, el poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, el poder hallarnos, Señor, como hijos tuyos. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén.